Bueno, pues hemos tenido 2 días intensos de genealogía, de 16 presentaciones estupendas. Hemos podido aprender, comentar, opinar. Yo creo que ha sido un buen intercambio. Y bueno, llega el momento siempre esperado, ¿no? En estos encuentros, que es el de la última mesa redonda, ¿no? Este año hemos tenido una novedad, porque dado el tema de la mesa redonda, que es la instrucción genealógica en la actualidad, nos pareció oportuno hacer 2 mesas redondas. Ayer tuvimos la primera, en la que, bueno, los invitados eran personas que, bueno, han recibido formación genealógica, ¿no? Y hoy tenemos la segunda mesa redonda, donde tenemos 4 invitados que son las personas, digamos, que imparten esa formación genealógica. Yo soy Mariano Vilella, me toca moderar esta mesa redonda. Iba a acompañarme Daniel García Magariños, que se ha acercado, está aquí, pero tiene la cámara apagada. Ha tenido un problema médico, por eso no me acompaña, así que desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Bueno, simplemente antes se lo comentaba a Analía, un poco comentar cómo transcurre la mesa redonda. Eh, yo haré unas preguntas a nuestros invitados. Ellos las irán respondiendo, dando su opinión, y cuando acaben las preguntas abriremos el turno para que todos los demás participantes puedan también hacer sus preguntas sobre este tema. Así que, bueno, ayer tuvimos las opiniones de los que reciben esa instrucción, así que, bueno, hoy tendremos las opiniones de los que la imparten. Y sin alargarme mucho más, para no ocupar el tiempo, no, perdón, tengo que presentarlos. Tenemos, vamos a empezar por las señoras. Tenemos a Analía Montórfano, que es argentina. Ella es la directora de la Escuela Argentina de Genealogía, doctor Carlos Luque Colombres. Es miembro fundadora del Centro de Genealogía de Entre Ríos. También fundadora del Centro de Genealogía, perdón, de Estudios Genealógicos de San Luis. Y bueno, pertenece a muchas otras instituciones en la República Argentina, y también es miembro de número de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia. Tenemos también a Mercedes Olivares de Ardiles, de Chile. Ella es la presidenta del Instituto de Estudios Genealógicos de Ñuble, es vocal de la SIGE, es la directora del programa Alumni SIGE dentro de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, y es profesora, es docente en las formaciones, en muchas de las formaciones que imparte la SIGE. Sobre todo, ella está allí desde el primer taller que hicimos hace 4 años. Luego tenemos a Enrique Yarza, que es del Uruguay. Él ha sido presidente del Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay. eh, es también miembro de número de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, y como antes nos comentaba, los sábados imparte un programa de formación genealógica en el Uruguay. Y finalmente tenemos a Tulio Ponce, que es de Colombia. Él es historiador, tiene su expertise en archivos, en paleografía, y él actualmente es profesor del diplomado de genealogía que imparte la Universidad del Valle, y también en diplomados de la misma universidad de archivística y gestión documental. Así que, sin alargarme mucho más, como decía antes, les lanzo a nuestros 4 invitados las primeras preguntas. ¿Es fácil para los genealogistas novatos
formarse convenientemente. ¿Creen los principiantes que requieren una formación que vaya más allá de lo que pueden encontrar en las redes sociales o en las grandes plataformas de genealogía? Así que, ¿quién responde primero? Bueno, puedo hacerlo yo. Gracias por la invitación. Es un honor estar con estos grandes de la genealogía aquí hoy día y ser parte de esta mesa, sin ser la más adecuada de la CIG. Si es fácil para los genealogistas novatos formarse convenientemente. Bueno, en el pasado era muy difícil encontrar formación adecuada, era difícil encontrar un organismo que la impartiera. Entonces se formaban, nos formábamos, o las personas que estaban iniciando, sobre la marcha. Se iba aprendiendo, nos íbamos autocapacitando. Pero de esta forma se cometían muchos errores y por carecer de la guía adecuada. Bueno, en el presente hay más posibilidades de formarse correctamente, porque han ido apareciendo instituciones, bueno, como la SIGE, por ejemplo, perdón, pero por nombrar la casa, que ha estado ofreciendo instrucción normada, sistemática y de una manera que el, el genealogista Nobel pueda comprender y pueda ir aplicando. Creo que en el presente hay más posibilidades de formarse adecuadamente que lo que hubo en el pasado. Bueno, puedo contestar la segunda. Gracias también por la invitación. Me quedé muy sorprendida y gratamente sorprendida. ¿Creen los principiantes que requieren una formación que vaya más allá de lo que puedan encontrar en las redes sociales o en las grandes plataformas de genealogía? Yo creo que yo tengo la red social de apellidos italianos y la mayoría pregunta, quiero la genealogía de mi abuelo. Bueno, pero no saben que tienen que investigar. Y bueno, de ahí los derivo a cursos de genealogía, pero la mayoría no entiende lo que es los de las redes, me estoy refiriendo a la gente de redes, que no entiende lo que es la genealogía, que es la investigación y que lleva mucho tiempo. Entonces es muy importante esto que comentaba Mercedes, que actualmente hay mucha capacitación virtual de distintos centros para, cuando yo empecé no había nada y ahora tienen la oportunidad y así los vamos derivando de hacer cursos de genealogía virtuales o presenciales en distintos lugares. Pero hay muchos que creen que es entrar y ya que tienen todo hecho. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, Tulio. tardes, Sí. ¿puedo Buenas contestar? tardes, Tulio. Claro, Sí, claro. sí, sí. Comparto algo que me parece interesante de la compañera Analia, que acaba de decirnos. Em, Mira, ahí hay una cuestión. Nos dice allí, es fácil para los novatos formarse convenientemente, Em, aunque existen ahora. eh, Plataformas, em, formas virtuales para que se puedan formar las personas. A mí me parece que hace mucha falta, mucha más formación. Las personas que hicieron los primeros estudios genealógicos, si hablamos, por ejemplo, de finales del siglo XIX, parte del siglo XX, la mitad del siglo XX, lo hicieron físicamente y lo hicieron de una forma correcta y lo hicieron de una forma eh, muy, ¿cómo lo llamaría yo? Muy exacta en cuanto a la genealogía. Ahora, ¿qué pasa? Hay abundancia de archivos digitales. Pero ¿qué pasa? Que a veces esos archivos están allí quietos, se vuelven eh,
archivos que no son explorados son explorados por encima. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia y es que hace 15 años yo soy contratista de Family Search Internacional. Nosotros hemos digitalizado demasiada cantidad de información, la cual sigue ahí en la nube y la cual muchas veces no se explora. Entonces, ¿qué le hace falta a la persona que quiere ingresar a la genealogía? Mirar otras herramientas también y conocer de archivística, ¿ya? Conocer de la forma como se trabaja la genealogía para que puedan buscar dónde es, donde pueden encontrar archivos que les pues, pueden ayudar para sus investigaciones. Entonces, listo. Los principiantes requieren una formación que vaya más allá de lo que pueden encontrar en las redes sociales. Más que todo es buscar y buscar más. Mirar qué es lo que hay dentro de la red. Porque nosotros dentro de la archivística lo llamamos fondos documentados. Es donde está algo quieto, pero es algo digital, que es de libre acceso, pero que muchas veces el investigador no lo conoce. Esa es como Ujú. mi percepción de esta pregunta. Bien, creo que quedo yo para el final. Bueno, antes que nada, nuevamente darles las gracias a Mariano y a la CIGE por darme esta posibilidad para estar aquí en la mesa redonda de cierre, con un tema tan actual que es la enseñanza de la genealogía. Y ante la pregunta formulada es si en la actualidad los que se inician en estas lides pueden ser autoválidos, eso es lo que entiendo, y tomar los conocimientos exclusivamente de lo que está allí en las redes sociales y en las diferentes plataformas. Bueno, yo voy a retrotraerme 30 o 30 y tantos años atrás cuando me inicié. Me inicié desde la nada, como nos iniciamos casi todos los que estamos aquí en principios de los 90, donde no existía ni Google, ni Internet, absolutamente nada, y teníamos que basarnos absolutamente con nuestro, digamos, con nuestro leal saber y entender y hacernos solos, porque como Goldaracena decía, cada quien trae la genealogía desde su casa. Acá no hay escuelas de genealogía. Eso ya lo decía Ricardo, el fundador de nuestro Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay, allá por 1979. Entonces era un camino en soledad, donde cada quien se formaba de la mejor manera posible, como podía. Y muchas veces las puertas se cerraban y no sabía cómo seguir adelante con una investigación, cómo leer una determinada partida, o si había más archivos que no hayan sido explorados o no conocidos totalmente. Hoy en día lo que asistimos, yo creo que es la inversa, es la superabundancia en la red de diferentes cursos, cursillos, plataformas donde uno puede subir el árbol genealógico. Tenemos a Family Search, ¿verdad? Con cada vez más digitalizaciones. Entonces, estamos abrumados tal vez de tanto contenido genealógico que hace 30 o 40 años atrás era inexistente totalmente. Y el genealogista o el que pretende tomar todos esos conocimientos, bueno, se ve, repito, abrumado. ¿Cómo empezar? Ahí está la clave en nosotros, quienes tenemos esta vocación docente, de informarles, de decir, bueno, ¿qué es primero la genealogía? ¿Por qué estás haciendo genealogía? ¿Qué finalidad persigues tú? Porque cada quien tiene un motivo diferente, ciertamente. Entonces, en esa especie de diálogo que se generan con los alumnos, uno como docente los va guiando. También decirles que no todo lo que está en la red
lo den por válido. Muchos han venido contentos y me dicen, sí, encontré mi árbol o gracias a Family Search que pude llegar poco menos que hasta Adán y Eva, ¿no? Bueno, enseñarles también que la genealogía sin fuentes es mitología. Y también otro tema, las redes nos pueden dar mucho cúmulo de información, plataformas genealógicas como MyHeritage o Ancestry, con un cúmulo muy variado de fuentes, de censos, de documentación y de árboles genealógicos. Pero ¿qué pasa en el día a día? Por ejemplo, un alumno o una persona quiere concurrir a una iglesia y esa iglesia no está microfilmada, no la ve en Family Search. Bueno, ¿cómo nos dirigimos? Eso no te lo va a dar generalmente una página web. Yo siempre les insisto a mis alumnos, no hay una segunda oportunidad para caer bien. Entonces, ¿cómo nos dirigimos ante la secretaría de una parroquia? ¿Cómo nos dirigimos ante un sacerdote? ¿Cómo nos dirigimos ante un museo, verdad? Hay que ser muy precisos, muy concisos. Y también otro tema que no es menor es el de la ayuda que nos podamos proporcionar entre nosotros. Y eso yo lo he visto en mis grupos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, he dado clases en una ciudad a 120 kilómetros de la capital, en Minas, donde las personas llegan con intereses disímiles y resulta ser que en la séptima o en la octava generación descienden todos de un poblador común. Entonces terminan siendo parientes. Quien llegó como que era el vecino o el que lo conocía, terminaron siendo parientes y terminaron siendo amigos. Bueno, y yo siempre insisto que la genealogía tiende puentes, ¿no? Y une familias. Así que la enseñanza, sobre todo esa guía que tiene que tener toda persona que recién se inicia, aprovechando experiencias, tanto de la persona, del tutor o del docente, o de sus propios pares, que también presentan sus dudas o sus inquietudes, o se arma también muchas veces, en muchos casos, un proyecto. Ahora estoy con unas alumnas mías que están muy motivadas porque lograron acceder al juzgado letrado de Colonia. ¿Y qué hay en el juzgado letrado de Colonia? O sea, un archivo totalmente virgen, yo lo consulté hace muchísimos años, en la época en que no existían ni las cámaras digitales ni nada, y transcribí las actas que me interesaban a mí del 1830 para adelante. Bueno, hoy tienen ellas que viven allí en la ciudad de Colonia la posibilidad de ir in situ y de trabajar y de ir digitalizando esos registros, esos protocolos notariales que dan cuenta de la vida de una ciudad y de un departamento. Fuentes que no han sido microfilmadas, que no revisten el valor tal vez para Family Search como para ser consideradas parte de un archivo digitalizable. Bueno, y eso lo provee un curso o sobre todo esa sinergia que se tiene que dar entre las personas que están asistiendo cuando hay temas en común y se puede llegar a un resultado feliz, como es en este caso, en provecho, no solamente para nosotros, sino en un futuro que se pueda publicar y resultar de utilidad para todo el mundo. Así que, ante la pregunta, respondo sí. No suple, por más que el Internet avance, por más que hoy tengamos más posibilidades para la autoformación, cosa que está muy bien, pero no suple a mi juicio, entiendo, un curso, esa experiencia de los conocimientos, las dudas que pueda tener el otro, no se suple bajo ningún concepto. Así que por eso felicito a la CIGE también por todos los cursos que imparte.
Quisiera responder la segunda pregunta que hizo Mariano. ¿Creen los principiantes que requieren una formación que vaya más allá de lo que pueden encontrar en las redes sociales o en las grandes plataformas de genealogía? Generalmente no. Los principiantes generalmente no. Creen que con lo que encuentran es suficiente. Bueno, y puede serlo para su expectativa. Sin embargo, hay un grupo reducido que, bueno, felizmente va creciendo día a día, que busca algo más, que quiere formación, que quiere formarse, que va extendiendo su visión. Generalmente, como decía, el principiante cree que es suficiente con lo que encontró allí. Pero también creo que Tulio mencionaba que hay mucha, bueno, y lo sabemos, hay mucha documentación, mucho fondo documental que el principiante no conoce y que si lo conoce no sabe cómo trabajarlo. Entonces, no es suficiente, los principiantes no ven eso, pero va creciendo día a día el grupo, ¿cierto? Que quiere formarse, que quiere aprender para poder hacer un buen trabajo. Esa es mi visión desde el punto de vista de como los cuatro nosotros, de enseñar a principiantes. Así los he visto yo, que va creciendo ese, que quieren agrandar su visión y formarse. Eso es Estupendo. cuanto a la segunda pregunta. Por eso yo fui más sintética y contar mi experiencia de la gente de las redes que en general no tienen idea de lo que es la genealogía. Incluso hay muchos que escriben y ponen un apellido nada más. Y yo no, ya les he dicho, no sé si al poner un apellido están diciéndole a otra persona, mirá este apellido, si están preguntando, por ejemplo, o sea, no se saben manejar en las redes, la mayoría. Pero sí existe el que en cuanto empieza un poquito, yo digo, les pica el bichito, y ahí es donde necesitan más que nada la formación, que por suerte hay mucha online, tanto en páginas web como en cursos. Estupendo. Pues tenemos ya unas cuantas opiniones muy interesantes. Y bueno, y como han hablado de la experiencia con sus alumnos, pues en base a esa experiencia con ellos, ¿en qué creen que se debe incidir especialmente al formar a genealogistas nobles? ¿Y qué les suele sorprender a los genealogistas nobles cuando se forman convenientemente? ¿Puedo contestar? En la primera pregunta, ¿en qué creen que se debe incidir para formarlo? Pienso que la principal responsabilidad de quienes formamos es enseñar a crear una buena base investigativa, una base sólida, o sea, un cimiento sólido sobre el cual ellos puedan construir, ¿cierto?, su investigación. Bueno, para que ese conjunto, esa investigación se pueda sostener en el tiempo. Bueno, esta base sólida puede incluir muchas cosas, ¿cierto? Bueno, obviamente la honradez y la veracidad del investigador, y una buena base documental siempre respaldada por fuentes, ¿cierto?, en el contexto histórico en que se desenvolvió la vida de esa persona. Pienso que si nosotros enseñamos a los nobles, a los principiantes, a crear esa buena base investigativa, ellos van a poder, bueno, realizar un trabajo que se sostenga, porque tiene un cimiento sólido y no que se puede caer en cualquier momento por haber seguido una línea equivocada al no tener las fuentes documentales suficientes para respaldar aquello que ellos creen que puede ser parte de su línea o de su trabajo. Entonces, si les enseñamos la base, ellos pueden ir construyendo. Aunque a lo mejor se demoran un poquito más para poder tener todo el respaldo documental, para poder seguir avanzando y no se les caiga. Y en la segunda, ¿qué les suele sorprender? Y esto me parece muy interesante porque nos ha pasado mucho con muchos estudiantes que han llegado a la CIGE. ¿Qué les sorprende a ellos? ¿Cierto? Cuando empiezan a formarse convenientemente, ellos dicen, no puedo creer que existan tantos fondos documentales, o sea, no puedo creer. Yo conocía, bueno, 3, 4, 2, y no pueden creer que haya más, y mucho más para seguir. También lo otro que hemos detectado, los profesores, el conjunto de profesores, hemos detectado que ellos piensan que hacer genealogía es crear el árbol con nombres, fechas y lugares. Y ellos piensan que teniendo nombres, fechas y lugares es
lo tienen su árbol, o sea, bueno, eso es lo que necesitan cuando en los cursos aprenden que eso es solo un esqueleto, ¿cierto? De lo que es una genealogía, ellos se sorprenden mucho. Eso es bueno en cuanto a mi experiencia y a la experiencia que hemos tenido. Eso les sorprende cuando ellos se están formando bien y les enseñamos correctamente. Ellos tienen mucha sorpresa en el transcurso de la formación. Yo Continúo. coincido, Bien pueda. perdón, Bien pueda. no sé quién habló. Tulio o No, Analía. continúe. Representante Bien de la pueda, empresa. Analia. Analía. Bueno, que coincido con Mercedes en que Verónica está escribiendo algo. Bueno, se me fue el cartelito. Coincido con Mercedes en la formación desde las fuentes, porque yo, lo pongo siempre como ejemplo, en mis inicios yo no anotaba las fuentes, encontraba las actas y no anotaba las fuentes. Entonces después, cuando quería buscar algo, no sabía dónde lo había sacado. Entonces es muy importante para uno, para la investigación, y para que sea una investigación seria, que esté sostenida por fuentes. ¿Y qué les sorprende? ¿Cuál era? ¿Qué les sorprende a los genealogistas nobles? Yo creo que es cuando se dan cuenta que la genealogía no es solo los nombres y fechas, sino descubrir qué hicieron. Entonces ahí dicen, mi ancestro hacía tal cosa, fuera lo que fuese, pero poder descubrir a la persona. Ahí cuando avanzamos un poquito más de las fechas, es cuando descubrimos realmente a la persona. Para mí, eso es lo lindo. Para mí, me parece que en qué se debe incidir al formar, y es que la genealogía no va sola, no va solita. Hay herramientas y ciencias que se necesitan eh, indudablemente para hacer un estudio genealógico eficaz. Y es el uso de la archivística y el uso de la historia como tal. Por ejemplo, cuando se toma como herramienta fundamental a la hora de hacer investigación genealógica, usted coge la archivística y conoce los diferentes procesos que se dan para darle nombre, para identificar los fondos. Y algo que voy a mezclar allí, muchas veces sorprende, eh, en archivos, bueno, los archivos parroquiales y todo eso sabemos que hay partidas de bautismo, de función, de matrimonios y todo esto. Pero yo, por ejemplo, trabajo mucho en la colonia y en muchas ocasiones el estudiante que llega a estudiar genealogía no sabe a qué fondo pertenece un... Va y encuentra el nombre, no conoce cuál es el fondo, cuál es la sección. Esto viene de la alcaldía ordinaria, bueno, viene de la alcaldía ordinaria, esto es de la escribanía primera, segunda, este documento es notarial, esto de dónde viene. Entonces, al no conocer los cuadros de clasificación, es decir, la estructura colonial y de dónde sale la información, no vas a saber dónde buscar. Entonces, para mí, la recomendación que siempre hago y lo que hago en mis clases, eh, en los diplomados de genealogía en la universidad, es incidir mucho en el identificar de dónde viene la información, cuáles son las entidades productoras, de dónde salió esta información, cómo se llaman. Por ejemplo, tenemos testamentaria, por ejemplo, tenemos juzgado, vamos a un sitio, se llama juzgados de tierras, que pertenecen a un tribunal de justicia. No tienen ni idea que allí hay juicios de tierras que tienen información genealógica, pero no saben dónde buscar y la información queda quieta. Entonces, bueno, esto se llama una limpieza de sangre, o esto es una testamentaria que está una testada, otra intestada, y donde podemos encontrar muchísima información. Una cartas de dote pertenece a una serie. Entonces, lo que yo hago eso es siempre utilizar la archivística para que el estudiante conozca de dónde sale la información para identificar los fondos y las secciones y también las series.
cómo se llama cada documento. Y así la persona va a saber cómo buscar, porque ellos no tienen ni idea de dónde buscar. Y otra cosa que le sorprende eso es mucho porque yo insisto en el hacer las bases de datos. Y en las bases de datos va el enlace, la identificación del fondo, la sección, en qué folio está. Muchas veces pasa así. Me preguntan, bueno, ¿y cuál es el folio y por cómo se llama por detrás? Yo les digo folio vuelto, no lo identifica. Entonces están buscando nombres, pero hace falta la estructura. Entonces les sorprende eso que yo, por ejemplo, como docente, insista en la creación de base de datos. Esta mañana, decía el profe Miguel Wenceslao, tiene que tener, tiene que tener fuente e identificación de la fuente, si no, no sirve. Decía él esta mañana, yo lo escuché, y hoy que estaban haciendo un trabajo relacionado en cuanto a eso. Entonces, la veracidad de una documentación va si hay una base de datos correcta, bien hecha, bien explorada. Y sorprende también mucho, y es que a veces el estudiante le habla a uno arrancando y le dice, no, yo tengo mis antepasados hasta 1300 hasta 1200 hasta 1100. Y resulta que va uno y doy mis clases de paleografía y estamos en el siglo XVII y no sabemos qué dice. Entonces, imprescindible archivística, paleografía y el conocimiento de la historia contextual. Obviamente que me sumo a todo lo que mis colegas han dicho. Repito, a mis alumnos les he dicho siempre, genealogía sin fuentes es mitología. Uno para ser serio tiene que acudir a las fuentes y sobre todo a la interdisciplinariedad, o sea, la archivística, ¿verdad? Otras fuentes también, como puede ser la heráldica, la nobiliaria, en fin, y citar. Si uno no cita, evidentemente su trabajo pierde valor, pierde seriedad. Entonces, antes que nada, ubicarnos en la fuente. ¿De qué fuente estamos hablando y qué naturaleza jurídica tiene esa fuente? Muchos confunden el registro civil, o sea, las partidas del registro civil con las partidas eclesiásticas y llaman partida de nacimiento de mi bisabuelo que nació en 1840. No, no, está mal, no es la partida de nacimiento, es la partida de bautismo. Son dos naturalezas jurídicas diferentes. Uno es una fuente estatal, el registro civil, que es moderno. En Uruguay es de 1879, en España es de 1870, en la Argentina es de 1880 y algo, no importa de qué año sea, pero es una fuente pública estatal al cual todo el mundo puede acceder libremente. En cambio, un archivo eclesiástico se rige por el derecho canónico, es una fuente privada y uno obviamente no le va a ir al cura con exigencias. Usted me tiene que dar la partida porque así como me dan las del registro civil, usted me las tiene que dar y me tiene que poner a mi disposición el libro. No, señor, no es así. Entonces, eso es lo que le sorprende a los alumnos cuando yo les digo de qué naturaleza jurídica estamos hablando, de qué fuente estamos hablando y cuál es su naturaleza jurídica. Bien claro qué estamos buscando, ante quién nos tenemos que dirigir y cómo dirigir. Y sobre todo, cultivar el valor de la humildad, ¿verdad? Porque repito, no hay una segunda oportunidad para causar una buena imagen. Lo que les sorprende a mis alumnos también es que muchos creían que tenían ese esqueleto, ¿verdad? Las fechas, el nombre, la fecha, nació, casó y murió, casó y murió, entonces vamos haciendo un cúmulo de fechas y de nombres y estaban felices con eso porque habían llegado hasta los 16 tatarabuelos o a los 32 cuartos abuelos. Bueno, pero eso es precisamente el tronco, como yo les digo. El árbol genealógico no es el tronco, el árbol genealógico está, lo lindo está en todas las ramas, el árbol hay que vestirlo. ¿Y cómo lo vestimos? Acudiendo a las demás fuentes genealógicas. Un expediente sucesorio, un testamento, la limpieza de sangre, una dispensa, una dote, un contrato de
arrendamiento, un expediente criminal, un expediente militar, en fin, hay un sinnúmero de fuentes genealógicas, un censo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que ellos ignoran de la existencia de todas esas fuentes que son vitales para la genealogía y que no están fácilmente ubicables en Family Search ni en otros lugares. Hay que Histórica ir también. directamente a los archivos y hay que saber presentarse y ser muy concisos en lo que uno busca. Entonces, de esa manera, ellos dicen, ah, pero entonces esto me va a llevar muchos más años de lo que yo pensaba, porque yo mi idea era llegar hasta el 1800 y pensé que con los nombres y otro poquito más ya estaba cumplida mi tarea. Entonces, cuando se dan cuenta y toman conocimiento del cúmulo de datos y de fuentes documentales al cuales pueden acceder y que no conocen, ahí dicen, bueno, realmente esto es más difícil de lo que yo pensaba, me va a llevar mucho más. Y yo les digo, entre los dones que uno que tiene que cultivar siendo genealogista, aparte del orden, de la paciencia y de la tenacidad, es también saber nuestras limitaciones. Y hay muchos de mis alumnos que han ingresado, o sea, yo cuando empecé a dar cursos allá por el 2012, dije, bueno, me van a llegar gente joven. Bueno, lo menos que me llegó fueron gente joven, eran todos mayores que yo, de hecho, el grueso de mis alumnos son todos mayores que yo. Yo les digo, bueno, miren, no se pongan mal, que el tiempo no les va a dar, porque aunque vivan 3 vidas de 90 años cada una, igual no les va a dar el tiempo, les digo, porque esto es algo que uno sabe cuando empieza, pero no tiene fin. Porque cuando uno creyó llegar al fin, siempre hay dos preguntas sobre ese ancestro: ¿dónde nació y quiénes fueron sus padres? Así que esto es algo de no tener fin, y eso es lo que les asusta un poco, no quiero decir asusta, Claro. porque ven que, claro, que nunca van a poder llegar, porque nunca van a poder tener un árbol totalmente hasta la 15ª generación o la 10ª generación en toda la línea. Eso es imposible, sin contar con casos de hijos naturales o de adopciones, que los Bueno, hay, por pero supuesto. decirles que no van a llegar me parece un poco cruel. No, decirles de las limitaciones, Analía, que tengan conciencia de las limitaciones, porque uno llega muchas veces, ¿sabes qué? Esperando en un curso que les den todas las respuestas que ellos pretenden, y el docente o el curso no se las puede dar. Esa es la realidad. Entonces yo les digo, tengan conciencia de las limitaciones también. Por supuesto que den su mejor esfuerzo, pero no creo que aquí, entre todos los que estemos, hayamos podido llegar en todas las líneas hasta la 10ª generación. Levanten la mano quien tiene 512 ancestros todos, ¿verdad? Este, que los han podido localizar. Es muy difícil. Por eso, repito, ¿no? Eso es lo que les asusta o les sorprende más. Esa inconmensurabilidad que es la ciencia genealógica, de tan abarcativa y de no tener fin. Eso era lo que quería resaltar. Muchas gracias, Enrique. Me has hecho acordar a una alumna que tuvimos en la CIG, que, bueno, ya decía que ayudaba a mucha gente en los foros de Facebook, de genealogía. Y cuando terminó el curso, recuerdo que me dijo, yo creía que me las sabía todas y he descubierto que no sabía nada. Me he acordado Ese de es eso. el valor de la humildad y de las limitaciones humanas, Mariano. Eso es lo que yo les intento de explicar. Es cierto. Exactamente. Bueno, pues estos días, ayer y hoy, hemos tenido 16 presentaciones. eh, Muchos de los que presentan, la gran mayoría, pertenecen a entidades genealógicas, a centros, institutos, academias, muchos de los que hemos estado escuchando también. Y bueno, aquí vienen un poco las preguntas en torno a las entidades genealógicas, ¿no?
¿Tienen las entidades genealógicas programas de formación para instruir a nuevos genealogistas? ¿Creen que se presta la suficiente atención a este aspecto desde las entidades genealógicas? ¿Y los avances tecnológicos de los que disponemos en la actualidad han supuesto una mejora en el acceso a la formación de los genealogistas? La pregunta 1, no. Creo que se está modificando, sí. Las entidades genealógicas están, varias, no todas, porque hay algunas que no tienen interés, pero varias están intentando transmitir para formar gente. Por ahí no con cursos, pero sí con charlas. Entonces eso se está modificando de a poco. Pero no es que todos piensan en hacer genealogía para ayudar a otro a comenzar con la suya. Esa es mi opinión. Y los avances tecnológicos sí ayudaron muchísimo a todos, claro. Ahora tenemos muchas facilidades que ayudan y agilizan la investigación, por suerte. Continuaría yo. Hablaría de dos casos. Por ejemplo, en el caso SIGEL hay formación, eh, y me parece que es una entidad supremamente seria que, que se dedica a formar nuevos genealogistas y que hay personas conocedoras que se dedican a estos grupos. Por ejemplo, pertenezco a la Universidad del Valle de Colombia. Entonces, ¿qué se trató o cuál fue como el objetivo a la hora de crear? Yo soy uno de los creadores del diplomado en genealogía. De hecho, ya hay dos niveles, uno básico y uno avanzado. Eh, y es la profesionalización, para el caso colombiano, la profesionalización de la genealogía. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace de forma empírica. Entonces, la idea es que mediante la universidad y los diplomados y personas conocedoras, eh, que tenemos experiencia en este campo, pues entonces formemos con unos objetivos, unas bases tanto legales como teóricas, ¿ya? Unas bases con las cuales se puede hablar un idioma que vaya para un encaminadito como hacia un solo lado. Entonces sí, hay entidades. Yo hablaría de CIGE, hablaría de la Universidad del Valle, aunque es una entidad pública que no es una entidad genealógica, pero desde el Departamento de Historia lo que estamos haciendo es eh, orientar hacia la profesionalización del estudio de la archivística. Y cuando se habla de los avances tecnológicos que disponemos en la actualidad, pues hablo desde mi experiencia. Como les decía ahorita, 15 años digitalizando en Family Search. Entonces, es mucho lo que se ha digitalizado. Es una cosa muy loca. Les hablaría, por ejemplo, si hay alguien de aquí de Colombia, les hablo de varias instituciones. Yo he digitalizado notarías en Buga 1 y 2, por los lados de Palmira, por los lados del Huila, archivos históricos de Cali, archivo histórico de Buga. He digitalizado diócesis completas. Es demasiada la información. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ahora, ¿cómo se está trabajando en la plataforma? Hasta hace unos años, habían algunas personas que eran voluntarias dentro de la página que se dedicaban a indexar. Personas X que se dedicaban a subir nombres y a relacionar nombres. Y en ese tiempo pasaba de que habían errores. Por ejemplo, mi abuela se llamaba Polonia Georgina, pero ellos por allí pusieron Georgina Polanía, le pusieron el apellido Polanía y eso lo relacionaron allí. Ahora, ¿cómo se está haciendo? Con inteligencia artificial, reconocimiento, con lo que se llama reconocimiento de caracteres. Entonces, muchas veces va subiendo y va subiendo con errores. Y lo que hace muchas veces la persona que está investigando, que está novata, es empezar a juntar los árboles genealógicos de las demás personas y decir, unir al árbol, sin ir a localizar la fuente, a hacer su base de datos. Y resulta que hay errores y al no conocer
diferencias entre nombres, números, los diferentes tipos de letras, más que todo cuando lo que es la temprana colonia, entonces van a tener como esa dificultad. Sí, entonces yo lo vería, que el avance tecnológico en este momento, o yo lo veo así, el avance tecnológico en este momento es que la información se está subiendo de forma monumental. Ahora, no hay que, en muchos casos no hay que ir al archivo, no tengo que ir a Quito, no tengo que, listo, ir a alguna parte, no tengo que ir al archivo histórico al Archivo General de la Nación, por ejemplo, en Colombia, pero tengo que buscar y tengo que sentarme y dedicarle mucho tiempo. Pero si conozco eh, desde la archivística, si conozco desde los cuadros de clasificación, voy a entender de qué forma fue que se organizó cierto archivo y qué información voy a buscar y dónde la voy a encontrar. Entonces eso es lo que yo pienso. Listo, sí, hay un avance tecnológico y es maravilloso, pero se habla solamente de acceso, pero y entonces la búsqueda y la investigación concreta y real hace falta. Quiero contar Pienso, algo. Yo quiero, sí, Mariano, Leslie. decir solamente algo. Las Camilo, instituciones han... luego damos acceso a los participantes. Es el momento de los invitados. Perdón. Bueno, quería acotar a lo de Tulio, que yo cuando dije que las entidades genealógicas no tienen programa de formación, que recién están empezando, lo hablo en general, porque por supuesto que está la CIG y hay algunas otras, pero yo lo hablé en general. Acá en Argentina creo que solamente la Escuela Argentina da cursos y la de Córdoba, perdón. Pero si hablamos en general son muy poquitas que por suerte están surgiendo. Por suerte están surgiendo más. Y en cuanto a los diplomados que también citaste, la Escuela Argentina de genealogía se creó en el 2006 y en ese momento daba titulaciones de diplomados. Lo que pasa es que murió su creador y bueno, quedó un poco en el aire durante unos años y recién este año está empezando a encaminarse. También hay diplomados en España, en la escuela, ¿cómo se llama? La de diplomados, escuela de diplomados de España, o sea, hay lugares que dan eh, certificaciones. Y después yo sé que también en España en la carrera de historia está el área de genealogía, en el que también salen genealogistas titulados, pero también son muy pocos. Pero bueno, no habíamos hablado de titulados, por eso lo agregué porque vos lo mencionaste. Eso. Excelente. En general, las entidades genealógicas no prestan suficiente atención a la formación. Si nosotros pudiéramos hacer un recuento de la cantidad de entidades genealógicas, algunas, pero vetustas, ¿cierto? Y muy antiguas, con mucha gente, en comparación a las que forman, es una parte pero mínima, los que dan una formación. Bueno, la CIG en su andadura, llevamos 4 años con formación y bueno, han sido muy excelentes los resultados, ha pasado gente excelente, maravillosa por los cursos y que hoy día nos acompañan y que nos sigan acompañando. Pienso que no se presta la suficiente atención. Hay muchas entidades genealógicas que les gusta reunirse, bueno, hacer cada uno sus propias investigaciones, hacer sus publicaciones, bueno, que en el fondo también esas publicaciones enseñan, ¿cierto?, a los que las leen, pero formación tal cual no es mucho el interés. En el pasado, ahora, como decía Analía y también Tulio, está, bueno, produciéndose esto. En cuanto al papel del avance tecnológico que disponemos, se supone una mejora. ¿Saben? Yo pensaba el otro día, bueno, en cuanto a los avances tecnológicos y toda esa cantidad, como nos decía Tulio, que se está digitalizando y entregando, es una cantidad pero enorme, impresionante. Hay plataformas como FamilySearch que tienen una cantidad pero impresionante de documentación digitalizada al alcance nuestro. Me viene a la memoria el otro día pensando en esto una frase muy famosa de Charles Dickens,
en su famosa novela Historia de dos ciudades, que creo que muchos sabemos de ella, que se ambientó, ¿cierto?, en la Revolución Francesa. Cuando él expresa en su novela, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Y esta frase yo creo que es súper aplicable con lo que sucede hoy día con Internet. Podemos decir que era el mejor de los tiempos, porque tenemos toda esta tecnología. Por ejemplo, ahora estamos reunidos aquí hablando de genealogía con personas de tantos lugares del mundo, ¿cierto? Y esto lo da el Internet y nos ayuda. También los cursos que se dictan en línea con alumnos que vienen de tantos países, la cantidad enorme que está a nuestra disposición. Entonces podríamos decir, si nosotros nos comparáramos con los genealogistas antiguos que recorrían a caballo los lugares buscando información, a los cementerios, etcétera, comparado con lo que hacemos ahora, era el mejor de los tiempos. Sin duda era el mejor de los tiempos, trayendo esta frase a colación, pero también el peor de los tiempos, porque Internet, a pesar de ser una maravilla, una cosa tan grande, bueno, también está la otra parte, la parte complicada, ¿cierto? Eh, porque las redes no solamente entregan alguna información buena y fidedigna, pero también mucha información equivocada. Mucha gente ayuda en las redes, pero ayudan de una manera tan equivocada que a la persona que la están ayudando, más la pierden, la dan vuelta y la persona hace un recorrido por allá, por allá, por allá, no sé a dónde, por fin llegó aquí, cuando con instrucción habría venido de aquí a aquí. Entonces, y hay mucha cosa también, bueno, hay mucha cosa negativa en Internet, hay mucha cosa positiva, y si nos quedamos con lo positivo era el mejor de los tiempos, pero pienso que también entrega mucha información que no es correcta, que no forma, que sí también, como digo, aporta muchísimo, datos de fondos documentales y tantas otras cosas, pero hay que tener mucho cuidado, porque también es un potencial peligro en cuanto a la formación o al estudio que queremos realizar o a la investigación que estamos haciendo, y nos puede llevar por caminos muy equivocados que con formación nosotros podríamos haber hecho en mucho menos tiempo. Habríamos dejado de perder tanto tiempo. Alguien mencionó que si hubiera sabido en un comienzo todo esto, no habría perdido tantos años bueno, nos dicen también en los talleres, tantos años que perdí porque no sabía, porque me dejaba guiar por personas que yo no voy a decir que la gente es malintencionada. Yo siempre parto de la base que la gente tiene buena intención, hasta que no demuestre lo contrario, ¿cierto? Pero eh, por lo que ellos piensan, pero no por lo que es exactamente, lo que es real. Entonces, eso podría decir yo en cuanto a lo que, cómo funciona Internet y que si nos ayuda a nosotros los genealogistas. Esa es mi opinión. Bien, con relación a la primera pregunta, si las academias o las instituciones genealógicas de cada país dedican el tiempo suficiente para la formación de nuevos genealogistas, bueno, lo que coincido lamentablemente con Analía y con Mercedes es que no, por lo menos no aquí en Uruguay, y hasta donde conozco en general en la región. Si uno ve los cursos que han dictado instituciones genealógicas de arraigo, ¿verdad? Como el Instituto Argentino o el Instituto Uruguayo, no veo o no recuerdo haber visto, capaz que me puedo estar equivocando en otros países, por eso es que me gusta hablar sobre lo que conozco, que es Uruguay. No han tenido una política, ¿verdad?, de formación de vida a lo largo de todos estos años de existencia. Pero lo que me preocupa más no es eso. Lo que me preocupa más es que las universidades, por eso felicito a Tulio y a Colombia, las universidades nos han ninguneado. Esa es la realidad. Cuando uno va con un proyecto, no por supuesto con un diplomado o una tecnicatura, sino que se agregue un taller dentro de la carrera de historia o de antropología sobre genealogía, generalmente queda en la nada. Recuerdo la frase, la de Ricardo Sena, que decía: los historiadores
los grandes académicos, los grandes historiadores, a los genealogistas nos ven como los primos pobres, en el sentido de que no tenemos una universidad atrás, no hay una carrera de genealogista. Por supuesto que sí las hay en España, las hay en Utah, Ajá. con los mormones, pero son excepciones a la regla. Puede ser Australia, Nueva Zelanda, los países de la Europa, pero en general, en el cono sur americano y en América hispana, no tenemos, salvo excepciones, carreras con el cual uno salga con una diplomatura en ciencias genealógicas. No la hay. Celebro entonces que la Argentina haya retomado esa idea de mi querido amigo Justino Terán, con la diplomatura en genealogía. Pero acá en Uruguay eso no solamente no existe, sino que tampoco existe la posibilidad de llegar a ninguna universidad. Por eso es que en esta orfandad, porque siendo que el instituto es la única institución, el Instituto Genealógico Uruguayo, ¿no?, que es la única institución que debería estar atento y velar porque hubiera cursos para formación de nuevos genealogistas, y no lo ha venido haciendo, fue que amiga con la doctora Isabel Barreto de la Facultad de Humanidades comenzamos esta tarea ya en el año 2012 de formar nuevas generaciones de genealogistas. Y desde el 2012, bueno, ella después se tuvo que ir para el interior del país y yo he venido haciendo esta tarea que la he seguido haciendo un poco en solitario, pero con mucha fuerza y con muy buenos resultados, felizmente. En cuanto a la segunda pregunta, no sé si se escucha o si me ven porque yo no me estoy viendo. No te vemos, pero te escuchamos, Enrique. Sí, no sé qué pasa que no me estoy viendo, pero bueno, si se escucha, entonces sigo adelante. Con relación a la segunda pregunta, que era sobre las herramientas y los avances tecnológicos en los últimos años, bueno, Mercedes dijo algo recién que yo lo sostuve siempre, ¿no? O sea, no todo lo que está en la web es fiable o es correcto, así como no todo lo que sale en un diario es verdad. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. La gente muchas veces confunde lo que lee con las noticias en un diario. Bueno, acá también, como salió en Ancestry o está en Family Search, bueno, vamos a darlo por verdadero, porque ¿quién puede cuestionar lo que está en Family Search o en la plataforma de Ancestry o de Genianet o de la que fuere? Bueno, eso es lo que yo me sumo al miedo que dice Mercedes, ¿no? De que muchas veces damos por válido, o alumnos o novatos, o incluso personas ya con cierta formación, dan por válido algo que está subido en la web y que no tiene el soporte documental necesario. Así que sí, lo que coincido es que si bien hoy en día tenemos un cúmulo de información que ojalá lo hubiéramos tenido 30 o 40 años atrás, ¿verdad?, que nos habría ahorrado buena parte de nuestra vida o de nuestras investigaciones, hay que ser muy cuidadoso con la información que se recibe, que está en red. Hay que siempre contrastarla y verificarla, e ir siempre a la fuente. No es suficiente con que esté en la red, hay que constatar siempre en lo posible el documento original. Así que más aún hoy en día con la inteligencia artificial. Los otros días en la reunión americana de genealogía estaba escuchando una interesante ponencia de Arturo Cuellar, que trabaja en la biblioteca de Salt Lake City, Me que encanta. nos decía, ¿verdad, Arturo? Nos decía que antes
el tiempo para indexar 1000 imágenes era capaz que de 2 semanas. Bueno, hoy una máquina lo hace 10 veces más, o sea, 10.000 imágenes en 72 horas. Pero ¿qué pasó? Bajó la calidad. Entonces, uno ve un documento, ¿verdad? O una partida, entonces cree que el padre de esa criatura en un bautismo es el que figura adelante, pero el que figura adelante, si vamos para el documento original, es el cura párroco. El cura párroco que oficia la ceremonia. Bueno, la máquina todavía no ha sido lo suficientemente capacitada como para diferenciar, ¿no? Es decir, creo que es la inteligencia humana la que provoca o la que le da insumos a la inteligencia mal llamada artificial para que nos ahorre tiempo y que nos descifre documentación a gran escala. Así que, con más razón, entonces, hay que tener cuidado con todo ese cúmulo de datos y ojo con lo que yo le digo a mis alumnos. Es muy lindo la genealogía en un clic. Uno toca un botón y ya le saltan 10 o 15 generaciones, ¿no? Pero bueno, no todo lo que está allí en la web es real. Y también, por supuesto, insisto en lo que dice Mercedes, uno no tiene que ser nunca un mal pensado, ni pensar de que la persona que lo subió lo hizo de mala fe, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, estar alertas y, repito, ir siempre a la fuente y al documento original. Perdón, una cosita. Sí, ¿Sí? Sí, sí, claro, Sí, claro, claro, Comparto, Tony. don Enrique, lo que usted acaba de decir. Hay ahora contamos en la plataforma con unas transcripciones que se hacen con inteligencia artificial. Yo no sé si llegará algún día en que uno pueda confiar verazmente en esas transcripciones. ¿Por qué? Porque si bien hay diferentes tipos de letras, hablando del caso del tipo de la colonia, los escribanos son distintos. Los escribanos escriben todos distintos. Y lo que sí. hace la inteligencia artificial es relacionar. Entonces se salen palabras que, nombres, apellidos y una cantidad de cosas que relacionó la inteligencia artificial con algo que parece ser que dice allí, pero es tan importante que la formación en paleografía sea fundamental. Gracias. Bueno, pues hemos visto un poco la situación que tenemos en esto de la formación genealógica y bueno, y nos queda la última pregunta, que es un poco hacia dónde vamos. Así que la última pregunta es, ¿hacia qué objetivos y con qué medios o recursos se debería enfocar la formación genealógica? ¿Están las entidades genealógicas liderando esa formación? ¿Es suficiente? Bueno, contesto, ¿hacia qué objetivo se debería enfocar? Bueno, se debería enfocar una práctica científica rigurosa, ética y multidisciplinaria, como para resumir esa pregunta, ¿cierto? Que serían unas de las patas de la mesa. ¿Con qué medios y recursos se debería enfocar? Bueno, los recursos educativos, seminarios, cursos, diplomados, bueno, y los tecnológicos. Hemos hablado aquí de la tecnología para poder acceder a las bases de datos digitalizadas o bases de datos, sí, digitalizadas o indexadas, que bueno, tenemos que después contrastar, y los software necesarios para realizar nuestro trabajo. Ahora, si las entidades genealógicas están liderando esta formación, la pregunta más o menos similar a la anterior, anteriormente poco, en la actualidad un poco más, pero no totalmente. La entidades están liderando esta formación. Bueno, como parte de la CIGE ha ido como un poco a la vanguardia de esto, desde hace 4 años que se está formando, y bueno, y ahora con el anuncio de la Escuela de Genealogía que se dio ayer, para llevar algo más centralizado, ¿cierto?, para los alumnos, una formación que tenga
bueno, las diferentes, se enfoque desde los diferentes ángulos, diferentes fuentes documentales, diferentes conocimientos, muchos que están totalmente, no se toman en cuenta, como en uno de los cursos de fuentes documentales enseñamos, por ejemplo, acerca de las casas de acogida, los orfanatos, tantas cosas. Que también en esta se encuentra mucha gente que está buscando sus orígenes. Entonces, al realizar, ¿cierto? Al implementar la CIGE, esta escuela, todo este tipo de instrucción va a ir, ¿cierto? Está considerada para hacer una enseñanza integral de lo que conlleva, ¿cierto? Lo que es la genealogía. No solo el árbol genealógico, como hemos hablado, el esqueletito con nombres, fechas y lugares a veces, sino que la parte integral de las personas que forman parte de ese esqueleto, de ese arbolito. Entonces, eso sería. Yo comparto totalmente, y yo creo que me quitó las palabras de la boca, Verónica. Yo pensaría que en los objetivos, una ética profesional, una rigurosidad, la interdisciplinariedad, sean como objetivos y medios, ¿no? Para la formación genealógica. Y que si las entidades lo están liderando, pues similar a la pregunta o a lo que respondimos ahorita, bueno, en algunos países es insuficiente, otros como, o sea, aquí en Colombia estamos haciendo pues lo posible desde la universidad por liderar esa formación y lo que comenta sobre la Escuela de Genealogía, que es maravilloso, que esta, tanto la mesa redonda como la mesa redonda de ayer, como la de hoy, sirven de insumo para el mejoramiento y esto es liderazgo en la formación del genealogista. Eh, yo quiero acotar, estoy de acuerdo con los dos. Una palabra que dijo Mercedes, que habló de ética, y justo en el chat nos preguntaba Daniel García Mariños si la formación existente incluye o debería incluir formación sobre principios morales, éticas y normas de conductas específicas de ontología genealógica. Por supuesto que sí, es muy importante que eso se da, no copiar trabajos. Sí podemos tomar trabajos como base para nuestra investigación, pero si es en ese caso citar ese trabajo como corresponde, no copiar y pegar, porque el otro también tuvo un trabajo que hizo y que debe ser reconocido. Así que eso es muy importante también que se enseñe que hay que respetar el trabajo de los otros citándolos, y eso haría la ética. Es bastante común que se tomen párrafos de libros o de otras publicaciones y no se las cite, por eso quería hacer hincapié. Sí. Correcto, así es. Bien, con relación a este último tema, el de la ética, sí, totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Incluso les voy a dar una anécdota, ¿no? Que me pasó hace un par de años. Un colega investigador vasco, bueno, sacó un libro y puso por cita a una página web donde había obtenido esos datos. Pero, claro, él no lo sabía, ciertamente que la investigación, o por lo menos una nota que me habían hecho a mí hace un par de años atrás, estaba publicada debidamente. Y él me dijo, bueno, yo lo saqué de la web y bueno, y no hay ningún problema. Por eso, repito, muchas veces la web acerca, pero no cita las fuentes. Y eso forma parte de la ética, que puede hacer llevar a cometer errores a una persona, ¿verdad?, que lo encontró en la web y que citó una página que a su vez no citaba la fuente original. Por eso es que hay que ser muy, muy conscientes a la hora de las fuentes y de las citas. Y la ética forma parte, y el rigor académico también. Son dos grandes valores que tienen que
pesar en el futuro de la genealogía: la rigurosidad y la ética. Son dos pilares esenciales y básicos. Por supuesto que la genealogía necesita de nutrirse de la interdisciplinariedad. Recién hablábamos de la paleografía, de la archivística, de otras ciencias. Puede ser también un documento antiguo, puede ser un tema geográfico, cómo los pueblos cambian de denominación, la geografía histórica. También eso está muy ligada con la genealogía, la biodemografía. Y hoy en día, que creo que también no se ha mencionado, pero abre grandemente las puertas a la genealogía, es la genealogía genética, que es en lo que me he un poco especializado en los últimos tiempos. La genealogía genética permite, sobre todo a quienes no tienen la posibilidad de tener un árbol genealógico. ¿Qué pasa con los adoptados? ¿Qué pasa con los que han sido apropiados? Es decir, madres que van para un hospital y le dicen que su hijo murió y se van con el convencimiento que su hijo falleció, y no es así. Ese niño se lo dieron, se lo vendieron, bueno, y pasaron los años y hoy ese niño tiene 40 años, 50 años, y se da cuenta de casualidad o por algún rumor o alguien o los verdaderos padres adoptantes que le confiesan todo su origen, todo ese drama de su origen. Bueno, ¿qué pasa entonces? Esa persona que no puede acceder a un registro genealógico, no tiene forma de saber sus orígenes. No existe documentación porque ciertamente acá hay varios ilícitos penales, ¿verdad? Bueno, la única posibilidad que tiene, la respuesta está en sus propios genes, o sea, en la genealogía genética. Hoy la genealogía genética es la única posibilidad que dispone de una persona para recuperar sus orígenes biológicos. Y en eso también estoy, desde hace un par de años atrás, en el equipo de Ángeles de Búsqueda de nuestra primera página, que es una asociación civil argentina con sede en Rosario, que me invitaron a formar parte para trabajar en forma totalmente honoraria a quienes buscan su identidad de origen. Y ya hemos resuelto, felizmente, más de 25 casos en menos de 2 años de creación de este equipo de trabajo, que somos apenas 13, 14 ángeles. Casi todos de la Argentina, yo soy el único del Uruguay, lo cual me siento como que estoy haciendo un gran aporte no ya por decir, bueno, trabajo en una investigación en el 1500 o en el 1600, llegué a un antepasado, a mi 15º abuelo. No, estoy aliviando la existencia de un semejante. Estoy devolviendo la identidad, estoy ayudando, colaborando para devolverle la identidad y darle la paz a quien viene buscando sus orígenes, que eso es un derecho humano esencial, nuestra propia identidad. Entonces, fíjense ustedes cómo la genealogía, qué disciplina tan noble es, que no solamente mira al pasado, sino que la genealogía mira también hacia el futuro, sobre todo con esta parte, con esta nueva rama de la genealogía genética, se abren las puertas a quienes no tenían genealogía, a que la puedan recuperar, que puedan saber quiénes son sus padres biológicos, aquellos que descienden de la trata esclavista, ¿verdad? Que, bueno, no tienen posibilidades de seguir su árbol genealógico en el África. Bueno, un test genético no les va a dar una genealogía africana, pero les va a decir, por ejemplo, tanto por ciento de tal región de África común a tales naciones africanas, por ejemplo. Entonces, para quien no tiene la posibilidad como para trazar sus orígenes 200, 300 o más años atrás en un continente tan amplio como era África, sobre todo los diferentes puertos de donde salió todo ese comercio inhumano
¿verdad? Por lo menos devolverles una parte de su identidad. Y creo que la genealogía genética forma parte de ese futuro y debería ser tenida en cuenta y no mirarla como me hace gracia también, ¿no? Muchas veces se la llama genética recreativa por determinados círculos universitarios, como si nosotros estuviéramos divirtiéndonos haciendo genealogía genética, cuando realmente lo que hacemos, más allá de cotejar y de probar filiaciones que todos podemos tener o no, cuando tenemos una duda también en nuestro árbol genealógico, porque nuestro árbol genealógico, ¿qué es? Es una reconstrucción jurídica. Pero ¿qué sabemos nosotros qué pasó en cada lecho matrimonial? ¿Qué sabemos si en el medio hubo alguna adopción que se tapó y ese niño quedó como hijo legítimo de tal padre o de tal madre cuando en realidad no lo era? Bueno, para eso los test genéticos, que hay que saber muy bien cómo leerlos y hay que estar preparados también antes de someterse a un test genético, porque nos puede cambiar la vida. Y yo en mis clases lo he dicho siempre, uno tiene que estar con la mente bien abierta y saber a lo que se atiene a la hora de realizarse un test genético. Porque o le cambia la vida a uno, o capaz que sin quererlo uno le cambia la vida a otra familia. Esos son temas que se deberían tratar dentro del futuro de la genealogía. Bueno, pues hemos llegado al final de las preguntas programadas, así que ahora toca dar paso a toda la gente que está aquí con nosotros para que pueda preguntar. Y como Camilo Rodríguez Uribe antes eh, tenía intención de hacer una pregunta, pues le damos la palabra. ¿Podría decirle algo antes a Enrique? Sí, claro, por supuesto, Que Mercedes. la CIGE tiene 2 cursos de genealogía genética en su programa de formación. Sí, lo tengo claro, Mercedes. De hecho, yo asistí a uno con Edwin. Excelente el curso, por Ujú. cierto, pero bueno, creo que el tema merece ser tratado en esta mesa Sí, redonda de cierre, porque por es hacia supuesto. dónde va la genealogía, es decir, no solamente la ética, más la Ujú. rigurosidad, más la interdisciplinariedad, sino también hay una nueva disciplina que es la genealogía genética, que viene a darle la voz a quienes no pueden acceder a estos documentos. O sea, Así nosotros es. somos unos privilegiados Sí. en el hecho de tener un árbol genealógico, pero quisiera que tú escucharas cuando los buscadores dicen: yo no sé a quién me parezco, voy al médico y el médico lo primero que me pregunta es los antecedentes familiares para tal patología y me quedo en blanco. O sea, es algo espantoso, Sí, No, o sí, que se es un enteren, sufrimiento o que que se no... enteren que son adoptados investigando. Ujú. Exacto, sí, 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 totalmente. Por eso es que la genealogía genética viene a sanar en buena parte todas esas falencias y esas heridas, ¿verdad? Te Así adelanto es. una cosita y después lo hablamos aparte, pero hay un pariente mío que se llama Claudio Caligaris, que en el ADN le sale muy cercano el familiar conmigo, que ha sido adoptado, y los de nuestra primera página hace años que le están buscando la relación. A ver si podés averiguar algo. Te lo averiguo con mucho gusto, pero ¿sabés lo que pasa, Analía? Mm. Yo tengo algún caso también, uno felizmente que lo pude resolver y otro que pude llegar hasta donde llegué. Tengo la sospecha de que la buscadora, ¿verdad? Con el ADN fuimos haciendo análisis a familiares, de tíos abuelos, etcétera, etcétera, y di con, creo yo, con la familia final, pero ¿qué pasa? Los medio hermanos no acceden a realizarse el test genético. No, O en sea, este ese caso caso, no va a tener solución porque tú no lo podés
obligar a quien no se lo quiere hacer. Bueno, lo hablamos después porque no Lo quiero hablamos después, sí, porque este tema da interferir. para mucho, Sí, pero me interesaría pero ayudarlo. exacto. Bueno, pues Camilo, cuando tú quieras. Nada, yo quería decir básicamente algo que dijo las dos personas, Enrique y Ponce. Las instituciones genealógicas yo creo que no habían hecho formación porque antes la genealogía no era tan popular primero y los fondos eran escasos, muy escasos. Instituciones genealógicas con 50 personas, con 20 personas, con 35 personas, a duras penas tenían para sobrevivir. Yo pienso que con lo que ha popularizado la genealogía en estos tiempos ha permitido que ese, digamos, ese empuje económico le dé a las instituciones la posibilidad de formar gente. Nosotros, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, hemos digitalizado, pues yo creo que la biblioteca de genealogía digital más grande que hay, que tiene una institución, es la nuestra, la Academia Colombiana de Genealogía. Hemos digitalizado no sé cuántos libros, no tengo en este momento las cosas, pero además hemos digitalizado, de libros hemos digitalizado otros documentos. Pero quería insistir sobre esa pregunta tuya, y es que las instituciones no habían tenido manera digamos, de dar esa formación. Yo creo que la SIGE, y quiero felicitarte por eso, empezó a dar formación cuando la genealogía se volvió de interés general. Entonces los cursos, me acuerdo, cuando estaba en la Junta, 30 personas en un curso, 25 personas en un curso. Eso le ha permitido a la CIE tener una base económica para, pues, llegar a lo que estás llegando, Mariana, a una escuela. Eso era lo que quería decir. Bueno, pues muy bien. Ronald Cohn ha levantado la mano. Gracias, Mariano, y gracias a esta mesa redonda tan entretenida y fabulosa. Una breve pregunta o comentario, atando de los diferentes temas de hoy. Por ejemplo, hemos discutido genealogía sin fuentes, es mitología, y todo el tema este de la digitalización, inteligencia artificial, etcétera. Y reconozco que ciertas plataformas, entre comillas, están comenzando a utilizar el sistema del semáforo amarillo, etcétera, cuando cierta información o cierto árbol no tiene fuentes, pero algo que mencionó Enrique, que yo veo constantemente, es que alguien cita a algo o alguien que citó a algo o a alguien y se lleva como 3 generaciones de citar, pero nadie te lleva la fuente. O sea, yo cito un libro y cuando voy a ese libro escrito hace 50 años, citaron a otro libro y ahí me perdí. Sí, así Entonces, también se van transmitiendo los errores. sí, entonces mi pregunta para todos es, ¿qué hacemos? Si ese es el futuro, si tenemos esperanza que eso se va a resolver o, que es bastante controversial, si esa información se tacha, se elimina, porque no es que no tiene fuentes, pero tiene una generación, una sucesión de fuentes simuladas, artificiales, no sé cómo llamarlo, pero bueno, lo dejo ahí y ese es el debate que yo tengo todos los días porque estoy, o sea, muy emocionado que veo una situación de un libro, o sea, tengo acceso al libro, compro el libro, voy a la página 37 y veo la situación que me lleva a otro libro que ya yo tenía que no me da la información, o sea, que es un Sí, círculo sí. vicioso, pero bueno, Pero muchísimas a gracias. veces, Ronald, a veces es al revés. Lees un libro y de pronto el pie de página te da una información que no tenías y te da otro libro que tampoco tenías y vas llegando hasta que te llenas de libros y tienes la información que es. Pasa de las dos De acu- maneras, ¿no? Pasan las Muchas dos. veces pasaba, Ronald, muchas veces pasaba con los, y hablo en el caso del Uruguay, ¿no? Que no tenían por costumbre poner la cita, poner la fuente. No ponían, sí.
no podían prender la voz, no ponían la fuente, ¿entendés? No, No ponían la fuente, entonces uno se encuentra que, por ejemplo, les hablo de un caso ahora que me viene para la memoria. Una historiadora nuestra, muy seria, ya fallecida hace muchos años, fundadora del Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay, cita en su libro Historia de Minas un censo de 1795, pero no da la fuente. Entonces, ¿dónde está ese censo? En el Archivo General de la Nación del Uruguay lo he buscado y no está. En el de la Argentina, en el de Buenos Aires, hasta donde yo sé, tampoco está. Bueno, ¿y dónde está ese censo? Entonces, es un tema que los historiadores de antes no sé por qué no citaban. sí, No sé si era por medio a que viniera otro y que les copiara y que les sacara el dato o que, no sé, pero el hecho es que no citan. sí. Y También también eso, lo he visto eso. muchos que han citado, después viene un cambio en la archivística, como decía Tulio, y reorganizaron el archivo y ese fondo pasó al otro lado y ya no es el Y número de bueno, esa pero carpeta que ese Sí, historiador trabajó hace 70 años atrás. Entonces, ¿cómo encontramos esa cita que tiene 70 años, que está bien citada, estuvo bien citada, pero hoy ya no se ajusta a la realidad? Ese es el otro gran problema. O sea, no es un tema fácil. No es un tema fácil, pero si conocemos las divisiones institucionales, tanto coloniales como republicanas, así de pronto haya habido un cambio en el archivo y conociendo qué tipo de documentación es, nosotros la vamos a encontrar. Sí. En cuanto a lo que decía el compañero ahora sobre las citas que no corresponden, siempre, allí lo que hay que hacer siempre es verificación, se va a demorar uno más, pero hay que hacer verificación. Yo, por ejemplo, yo agradezco mucho al profe Miguel Wenceslao, yo hace muchos años lo conozco y sus textos, tanto Linajes uno como la última edición, pues yo las consulto mucho, pero siempre que necesito algo, yo miro y como siempre está la cita ahí, voy y la busco y me aparece, pero es algo automático. Ah, sí, él lo dice allí, pero yo siempre miro la fuente. Voy y miro, ahí está, mira, el documento está aquí, ya, verifico. Los documentos de él son veraces, totalmente, pero es una costumbre que yo siempre hago. Y si hay, por ejemplo, otros textos acá en el occidente, por ejemplo, de Tascón, algún señor de Tulio Enrique Tascón, y él no tiene ninguna sola cita. Él, pues, no era la costumbre editorial, digamos, por decirlo así, de la época, estaba hablando de 1913, 1919, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él tiene un texto sobre Colonia y él va diciendo, por ejemplo, voy a darles un ejemplo así. El 1 de enero de 1635 se reunió el ilustre cabildo e hicieron tal y tal y tal cosa. Bueno, no tiene cita, pero me está dando la fecha. Entonces yo me voy a ir a lo que es cabildo y voy a buscar la sección justicia y regimiento, y perdón, a la sección cabildo y ahí me va a aparecer el documento. Pues yo sé cuál es la entidad que lo está produciendo. Entonces, allí está siempre lo que es la verificación. Ujú. Pues, Andrés, quería. Perdón. eh, mm, Gracias. no sé Es que si escuchando lo que nos Mercedes pregunta. o Analía querían mencionar algo más sobre esta pregunta. Y si no, tiene la palabra Carlos Gracia y después Andrés Villegas. Perdón, es que lo había visto a Andrés hacía rato con la mano así, por eso dije. Andrés, sí. Carlos, ahí está. Estoy aquí de incógnito, está escuchándome atentamente. Pues el debate es interesantísimo y yo, si me lo permiten, me temo que voy a bajar un poco el nivel desde el punto de vista de alumno y de persona que ha iniciado su formación genealógica con la SIG. Y yo creo que diferenciaría dos cosas. Uno, lo que se está hablando de la formación genealógica a través de Internet. Yo creo que no se trata de una dicotomía entre la formación a través de Internet o la formación a través física, sino que a través de Internet hay muchas fuentes disponibles, pero en cualquier caso siempre hay que tener una formación
en ese sentido. Y yo lo primero que vi cuando empecé a investigar y hacer, como dice Mariano, el arbolito esquelético de la familia, vi que esto era muy grande, que esto era muy grande. Entonces, el siguiente paso fue, pues como yo creo que en todas las materias, recurrir a una formación que aporte un método científico, que yo creo que es lo que en muchos casos se ha carecido en etapas anteriores, de tal forma que todo tenga, pues siguiendo el método científico, sus fuentes y su justificación. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones hemos visto, como se hablaba anteriormente, de una persona que cita un libro, una fuente, y esa fuente deriva a otra, y es como una matriusca, ¿no? Que hay fuentes entre fuentes, pero que realmente no llevan al origen, a la fuente primaria. Y siempre hay que recurrir a fuentes primarias. Y yo creo que en muchas ocasiones eh, puede ser que consideremos algunas fuentes como si fueran primarias cuando no lo son. Pongo el ejemplo de la colección Salazar y Castro, que es muy importante, por lo menos aquí en España, en investigaciones genealógicas, pero no dejan de ser unos apuntes que tomó este señor, un gran genealogista, y que puede que no sean correctas en muchos casos, y vemos que contiene errores. Por tanto, si basamos esa información o la tomamos como cierta y como fuente primaria, de ahí se van concatenando una serie de errores que nos pueden llevar a la actualidad a no tener pues una información clara y precisa, ¿no? Por tanto, Internet a fin de cuentas es un medio, no es ningún fin. Es un medio más que hoy en día afortunadamente nos permite tener accesibilidad a documentación que de otra forma nos sea imposible, bien por la distancia, bien por el tiempo que tenemos, pero siempre hay que tener en cuenta que se trate de información de una fuente primaria. Y si tomamos en cuenta fuentes secundarias, pues tenemos que tomarlo con reserva y cogerlo con pinzas, ¿no? Al menos esa es mi experiencia como novato cuando empecé a formarme. Y por eso vuelvo a decir que es tan importante el recurrir a entidades que tengan solvencia acreditada eh, y que enfoque la genealogía como lo que no es otra cosa que una ciencia. Y que desde esa óptica y desde ese prisma estén impartiendo una formación que nos permita sentar las bases de un conocimiento que nos va a permitir a posteriori ir construyendo nuestras investigaciones. Y yo tuve la suerte y la fortuna de encontrar a la SIGE con su oferta formativa que me ha aportado esa base. Luego, evidentemente, hay que tener un trabajo individual de investigación, pero si contamos ya con un buen esqueleto y con una buena armazón de conocimientos, o por lo menos de forma de abordar la investigación, yo creo que es todo mucho más fluido y que en muchos casos se evitan errores que de otra forma se cometerían. No sé si hay respuesta de alguno de nuestros invitados. No, sin palabras, así es. Así es, tal como dice Carlos. Es así, es Pues así. Lo que dice es totalmente correcto. Ujú. bueno, pues entonces damos paso a Andrés Villegas. Gracias. Mira, Ronald, un tema que nos ha pasado mucho acá en Colombia es que la gente no publica. Voy a poner un caso muy conocido acá y es de una señora que se puso como hija de una línea ascendiente judía, que es la familia de los Mena Loyola. Está aprobada, su línea está aprobada que es judía, pero a una señora, cualquiera que sea esta señora, se la pone como descendiente de este judío. Y este error prevalece desde la interpretación que hizo Gabriel Arango Mejía del libro de que tanto nos han mencionado hoy, de Flores de Ocaris. Yo hacía mucho tiempo había leído a Flores de Ocaris y había claramente entendido que la forma como se quiere poner hoy a esa señora como descendiente o hija de un judío, y como no se había publicado y no se había hecho ninguna información, pues hubo una cantidad de robo, plagio y engaño, con lo cual mucha gente se hizo a las famosas nacionalidades europeas. Entonces, ¿a qué va el mensaje? El mensaje mío es que
como no se publica, pues es difícil y hay que publicar en publicaciones de amplia circulación, de alta circulación, divulgativas, porque ahí voy a unir con el otro planteamiento que nos han estado haciendo acá y es que no se cita y que no se cita y que no se cita, y que por qué no se citaba. Bueno, es que nosotros somos hombres y mujeres del siglo XXI que llevamos más o menos 100 años usando el método de la citación, pero estamos consultando libros de hace 120, 150 años que no tenían el método de la citación, era más basado en la instrumentalización y en la buena fe, ¿no? Hace 70, 80 años se le preguntaba a un sacerdote, oiga, ¿cómo puedo dar yo fe de que esos sí son los papás? Porque yo ya lo vi en la partida, y era palabra, y era verbo dei, entonces, pues nada, pues sí, listo, bueno, sí señor, como usted ordene. Hoy no, y entonces ahí quiero unir con lo que acaba de decir Tulio, que a mí me encanta porque yo también lo hago así. Yo leo cualquier autor, en este caso Santa Fe de Bogotá, Miguel, cualquier autor, y entonces me refiere, yo soy investigador de lo que es Bogotá Antigua, hay un libro muy, muy bonito sobre las haciendas y las quintas de Santa Fe, de un señor que fue de la Academia de Historia acá, y él usaba mucho el decir, esto viene de este sitio y de este sitio, y ponía muy bien todas sus citas, que era Carrasquilla Botero, era genial. Entonces a mí, yo leo en un autor, esto usted lo puede ver en tal documento, y tú lo hago como tú. Ah, esto está en tal sitio, y voy a la fuente. Porque nos puede pasar el autor de muy buena fe leyó, interpretó, y puede también uno ayudarle a encontrar de pronto un error, alguna cosa o algo, y uno puede seguir mejorando, ampliando y, vuelvo y digo, y divulgando, que es lo más importante. Entonces, es indudable que tenemos un doble trabajo, es tratar de actualizar lo que de 100 años para atrás no tenía método, por lo menos de citación, y lo segundo, si me citan alguna cosa, pues hay que ir a la fuente y hay que leer, porque a nosotros nos decían, no, mire, lea Flores de Ocaris, ahí dice que la señora Mena Loyola es descendiente de Mena Loyola, bueno, el nombre de ella no es así, pero ella es descendiente directa de Mena Loyola. Y me voy yo y leo Flores de Ocaris, y decía, pero ¿en dónde es la hija? Y leía y leía, pero ¿en dónde es la hija? No es la hija, pero esta no es la hija, y tuvo todo un debate ético y bueno, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería compartirles. Gracias. Mil gracias a todos. Bueno, no sé si hay algún comentario por parte de Sí. nuestros invitados. A veces hay errores que se van perpetuando porque el original de donde salió esa información no tiene la fuente, porque son antiguos los escritos, que como decía Andrés, y la persona va creyendo, bueno, cree que lo que está dice porque era un gran genealogista, etcétera, y lo va citando y eso se va perpetuando. Y el que viene cita lo mismo y cita y cita y sigue perpetuándose el error hasta que alguien puede demostrar que eso no era fidedigno porque se dedicó a investigar, a encontrar la fuente original, etcétera. Un trabajo tal vez como de reconstrucción de la investigación que había hecho esa persona tantos años atrás. Y a veces es más fácil hacer una nueva investigación que tratar de reconstruir una que está hecha sin fuentes. Sí. Sí, hay errores que se repiten y uno no sabe, ¿verdad?, cuál es el origen. Sí. Yo les voy a contar una anécdota, medio minutito, algo jocosa. Acá en Uruguay hay un apellido teóricamente vasco, La Dereche. Hay familias, ¿verdad?, con este apellido, y todo el mundo se decía, bueno, esto es vasco. Han venido incluso durante tiempo, hace años, filólogos vascos y decían, pero qué raro este apellido vasco que solamente en Uruguay se ve y no se ve en otro lado. Bueno, lo cierto es que nadie había estudiado originalmente cuál era el geniarca de este apellido. Y Ricardo Goldaracena empezó a hacer toda la genealogía ascendente
con el apellido La Derecha, ¿verdad? De la zona del este del Uruguay, hasta que llegó a un señor que era Tomás La Derecha, pero en otras partidas o en otra documentación figuraba con los apellidos Uriarte, Urite, hasta que en uno figura como Wright. Y Wright es la derecha. Se ve que el hombre estaba tan cansado de decir que era la derecha y le dijo, soy la derecha, y el cura ya le quedó para él Anotó. y para los descendientes la derecha. Entonces, evidentemente, los vascos que se creían vascos no tenían nada de vascos, ¿no? Por eso cuento este tema jocoso, porque nadie fue para el origen, ¿no? Sí. Qué divertidos son a veces estos cambios de apellido, ¿no? Hay algunos que son realmente muy entretenidos con conocer cómo ha cambiado, ¿verdad? Totalmente, Así hasta que los bueno, filólogos vascos que no se explicaban de dónde había salido ese apellido que no estaba presente en las tierras originarias, ¿no? bueno, Susana Domínguez Soler siempre cuenta que había una familia té y leche y eran telechea y alguien los Claro, escribió como té y leche. Sí. Ayer Camila Diodato dio una charla muy buenísima respecto a esto de los cambios en los nombres y los apellidos. Una charla muy buena respecto a este tema. Ujú. La voy a ver porque no la vi. bueno, pues nos, nos estamos pasando un poco del tiempo ya, así que a mí me gustaría seguir hablando de genealogía, no solo este fin de semana, sino toda la semana completa, pero bueno, pues lamentablemente vamos llegando al final de este cuarto encuentro iberoamericano de genealogía e historia. Así que bueno, me queda agradecer muchísimo a nuestros invitados de esta segunda y última mesa redonda del encuentro, Analía Montórfano, Mercedes Olivares, Enrique Yarza y Tulio Ponce. Darles las gracias por haber intervenido hoy, por toda esta experiencia que nos han brindado, por, en fin, todos sus conocimientos que han puesto hoy aquí y invitarlos en nada, en 4 minutos, 3 minutos a la clausura del encuentro. Así que bueno, no se vayan, en 3 minutos tendremos la clausura de este encuentro, cuarto encuentro iberoamericano de genealogía e historia. ¿Es en Así que esta misma muchas sala? gracias. En En esta esta Sí, misma misma. en esta sala, sala. eso es. Sí. muchísimas Muchas gracias, gracias. Muchas Mariano. gracias. Muchísimas gracias a todo este equipo de la CIGE que hace posible, como bien está en los propósitos, acercar la genealogía a las casas de uno. Y eso también es parte del futuro, porque las academias y las instituciones muchas veces están en crisis. Cada vez las nuevas generaciones y los más jóvenes no quieren asumir los cargos en una directiva. Recién hablábamos de que muchas veces muchas asociaciones no cuentan con el dinero suficiente porque no tienen, ¿verdad? Los fondos sociales son escasos y siempre hay algo para hacer y hay prioridades. Bueno, yo creo que la CIGE tiene mucho para aportar en esta nueva modalidad, aprovechando la facilidad y las ventajas que nos da hoy en día el Internet, que nos acerca, sobre todo desde la pandemia, que fue la oportunidad en que surge la CIGE, cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas sin poder salir, y ahí tuvimos ese faro, esa lucecita que era la CIGE. Así que nuevamente, muchísimas gracias por esta iniciativa y por muchos años más. Un Muchas ejemplo gracias. para todas las instituciones genealógicas. Yo quiero agradecerles profundamente esta invitación, poder participar en este espacio, de conocerles, de que me escuchen también. Profundamente agradecido con SIGEF, auguro los mejores éxitos de ahora en adelante, siempre.
Muchas gracias. Muchas gracias, Tulio. Gracias, Tulio. Gusto. Muy interesantes tus aportes, Tulio. Sí, muy interesante. Gracias. Muchas gracias, un gusto tenerte acá. Bueno, pues nos vemos en 2, 3 En un minutos. rato. En 2 minutos, en 2 minutos. Gracias.